Este expediente no trata de una mujer desaparecida. Este expediente trata de un intervalo de tiempo desaparecido. Maura Murray tuvo un accidente la noche del 9 de febrero de 2004 en una carretera oscura de New Hampshire. Había un coche. Había un accidente. Pero Maura no estaba. Una persona puede desaparecer. Pero no desaparece sin dejar ningún rastro en cuestión de pocos minutos. Había casas al borde del camino. Hacía frío. La noche estaba en silencio. Pero no hubo ninguna llamada de auxilio. No había señales de pánico. No había señales de huida. Y esta fue la primera inestabilidad del expediente. Yo soy el detective Álvarez. Durante años trabajé con expedientes de personas que desaparecieron tras accidentes. Algunos comienzan con pánico. Otros con un error. Pero algunos comienzan con silencio. Este expediente comenzó con silencio. El vehículo de Maura perdió el control después de tomar una curva y chocó contra un árbol al costado de la carretera. El impacto no fue violento. El vehículo estaba dañado, pero no completamente destruido. Las bolsas de aire se habían activado. Los cristales no estaban rotos. Poco después del accidente, un conductor de autobús que pasaba por allí se detuvo. Ofreció ayuda a la joven. Dijo que podía llamar a la policía. Maura dijo que no necesitaba ayuda. No quiso que se hiciera ninguna llamada. Esta frase es la primera grieta del expediente. Porque unos minutos después, el agente de policía que llegó al lugar no encontró a nadie en el vehículo. Las puertas no estaban cerradas. El motor aún estaba caliente. Pero no había conductor. El intervalo de tiempo era muy estrecho. Entre la salida del conductor del autobús y la llegada de la policía solo habían pasado unos minutos. Que una persona se vuelva completamente invisible en ese lapso es algo poco común en la experiencia de campo. El entorno fue examinado. Zona densamente arbolada. Baja visibilidad. Clima frío. Algunas casas cerca de la carretera. Si alguien hubiera huido en pánico, habría dejado huellas. Si hubiera buscado ayuda, se habría tocado alguna puerta. Si hubiera subido a un vehículo, alguien lo habría visto. Pero no había nada. En el vehículo había objetos personales. Un bolso. Algo de ropa. Una botella de alcohol vacía. El teléfono no fue encontrado o no estaba activo. No había registro de llamadas de emergencia. Esta es la segunda inestabilidad. ¿Por qué una persona que ha tenido un accidente no pide ayuda? ¿Por qué desaparece en cuestión de minutos? ¿Por qué no deja ninguna dirección? Los equipos de búsqueda llegaron rápidamente a la zona. Se utilizaron perros. El rastro de olor fue seguido hasta un punto del camino. Luego se cortó repentinamente. Este tipo de interrupciones a veces sugieren que alguien subió a un vehículo. A veces las condiciones ambientales pueden ser engañosas. Pero ambas posibilidades generan un nuevo vacío. Un rastro muestra hacia dónde se fue alguien. Que el rastro termine de repente genera falta de dirección. En este expediente no hay dirección. Esto, en el terreno, suele indicar un momento de contacto. Pero aquí el propio contacto también es invisible. ¿Quién era Maura adquiere importancia en este punto? Tenía antecedentes en West Point. Había recibido una formación disciplinada. Su vida avanzaba de manera planificada. Pero se sabe que en sus últimos días mostró algunos comportamientos inusuales. Estos comportamientos adquirirán significado en las siguientes etapas del expediente. Por ahora, solo tenemos una escena física. Un vehículo. Un accidente. Algunos objetos. Y una persona ausente. En este tipo de expedientes, la verdadera pregunta no es ¿dónde? La verdadera pregunta es ¿qué cambió en tan poco tiempo? A veces bastan segundos para que una persona tome una decisión.
Pero para que una persona desaparezca por completo, normalmente se necesita un rastro. Aquí no hay rastro. Solo hay un vacío. El vacío, a veces, es el dato más alto. Porque el vacío sugiere que algo ha quedado deliberadamente incompleto. Pero aún es temprano para decirlo. Por ahora, lo único que sabemos es esto. Maura Murray se volvió invisible después de un accidente esa noche. Y esa invisibilidad no se parece a una desaparición ordinaria. Este expediente no comienza con una respuesta. Comienza con una pregunta. Y la dirección de esa pregunta no mira hacia después del accidente, sino hacia antes del accidente. Algunos expedientes comienzan en el lugar de los hechos. Otros comienzan en la mente de una persona. Este expediente se encuentra exactamente en el medio de ambos. Después de un accidente, lo que queda suele ser claro. Hay daños. Hay pánico. Hay agitación. Aquí, en cambio, hay orden. Pero este orden no produce una explicación. Produce una pregunta. Que una persona desaparezca en mitad de la noche, en una carretera fría, sin dejar ninguna dirección, no puede explicarse por casualidad. Pero un juicio prematuro también cierra el expediente. Por eso hay que detenerse aquí. Hay que separar lo que vemos, lo que sabemos, lo que creemos y lo que aún no sabemos. Porque en el expediente de Maura Murray, la verdadera ruptura no está después del accidente, sino en las decisiones tomadas antes del accidente. Y sin seguir el rastro de esas decisiones, este vacío no adquiere sentido. En un expediente, una persona no se comprende después del hecho. Se comprende antes del hecho. Maura Murray, vista desde fuera, tenía un perfil ordenado. Tenía una formación disciplinada. Había estado en West Point. Era físicamente fuerte. Era académicamente exitosa. Este tipo de perfiles no producen rupturas repentinas, pero a veces acumulan una tensión silenciosa. Al observar las últimas semanas de Maura, se ven pequeñas pero llamativas desviaciones. Comienzan las ausencias en clases. Surgen tensiones en algunas relaciones personales. Comete un pequeño error en el trabajo. Este error queda registrado oficialmente. Por sí solos, estos hechos pueden parecer normales. Pero en los expedientes, lo importante no es un solo hecho, sino el momento en que ocurren. Poco antes de desaparecer, Maura envía un correo electrónico a la universidad. Informa que tomará unos días de permiso por una emergencia familiar. Pero no existe ninguna crisis familiar conocida. Esta frase crea un pequeño vacío en el expediente. Cuando una persona pide permiso, generalmente presenta una razón cercana a la verdad. Aquí hay una razón, pero no es verificable. Ese mismo día, Maura recoge algunos de sus objetos personales. Mapas. Notas. Algo de dinero en efectivo. Esto puede leerse como una preparación para huir. Pero por sí solo no es suficiente. La línea entre la preparación y la indecisión es delgada. Y esa línea se ha vuelto casi invisible en los pasos que Maura dio esa noche. Otro detalle está relacionado con el alcohol encontrado en el vehículo. No está claro cuándo se compró ese alcohol. Tampoco es seguro si fue consumido. Pero debilita el concepto de control dentro del expediente. Cuando el control se debilita, las decisiones se vuelven borrosas. El entorno cercano de Maura dice que era una persona introvertida. No compartía sus problemas. Cargaba con su peso internamente. Este tipo de perfiles tienen dificultades para pedir ayuda en momentos de crisis. Esto refuerza la posibilidad de una huida, pero también la de un pánico. Aquí el expediente se divide en dos. ¿Un cambio de rumbo consciente? ¿O una pérdida de control? Ambas posibilidades comienzan antes del accidente. Ninguna comienza con el accidente. Se sabe que en el pasado Maura ya había tenido desapariciones breves.
Hubo periodos en los que se aisló de su entorno sin avisar a nadie. Este comportamiento crea un patrón. Los patrones, en los expedientes, son como una brújula. Pero la brújula no siempre muestra el destino. Solo estrecha la dirección. Los relatos sobre el estado emocional de Maura son contradictorios. Algunos la describen como cansada y tensa. Otros dicen que parecía tranquila y planificada. Este tipo de contradicciones hacen que el expediente se vuelva más pesado. Que una persona parezca tranquila por fuera no significa que su mundo interior esté en orden. En este punto aún no preguntamos: ¿por qué desapareció Maura? Es temprano. Miramos esta pregunta. ¿Qué decisión estaba a punto de tomar Maura? Porque los pequeños pasos dados antes del accidente dan forma al gran vacío que aparece después del accidente. En este expediente, Maura no es solo una joven desaparecida. También es una mente que busca una dirección. Y esa dirección aún no es visible. Algunos expedientes contienen mucho más que una sola respuesta. Si quieres seguir resolviendo este tipo de expedientes conmigo, basta con que permanezcas aquí. Porque algunas preguntas adquieren sentido no por sí solas, sino cuando se piensan en conjunto. En la siguiente etapa, ya observaremos esto. ¿Hacia dónde pudo haberla llevado esa dirección? ¿Y qué posibilidades coinciden con los datos físicos? En un expediente, producir teorías es fácil. Pero sostener teorías es difícil. Porque cada teoría debe caminar con los datos disponibles. Si los datos guardan silencio, la teoría también debe avanzar con cautela. En el expediente de Maura Murray surgen tres posibilidades principales. Pero ninguna, por sí sola, cierra el expediente. La primera posibilidad es que Maura haya huido hacia el bosque después del accidente. Frío. Oscuridad. Zona densamente arbolada. Este escenario parece lógico a primera vista. Una persona en pánico puede dirigirse a la oscuridad en lugar de la luz. Puede elegir la soledad en lugar de la multitud. Pero los datos físicos debilitan esta posibilidad. Se esperarían huellas prolongadas en la nieve. El seguimiento de los perros habría continuado de forma más clara. Habría aparecido algún indicio corporal. Aquí las huellas se cortan en un punto breve. Esto debilita el escenario del bosque. La segunda posibilidad es que Maura haya subido a un vehículo. Autostop. Un conductor desconocido. Una breve ventana de tiempo. Que el rastro de olor se corte repentinamente refuerza esta posibilidad. Un vehículo transporta el olor. Rompe la conexión con el suelo. Pero esta posibilidad también tiene vacíos. La cantidad de vehículos que circulaban a esa hora es baja. No hay testigos. Nadie vio nada. No hay registro de un vehículo que se haya detenido para recoger a alguien. Además, no está claro que Maura tuviera un perfil de subir conscientemente a un vehículo desconocido. Su percepción del riesgo pudo haber disminuido. Pero esto no es seguro. La tercera posibilidad es un alejamiento consciente. Una desaparición planificada. Un cambio de identidad. Un nuevo comienzo. Esta teoría coincide parcialmente con los comportamientos recientes de Maura. La recolección de objetos. La preparación de dinero en efectivo. El mensaje de permiso enviado a la universidad. Pero la existencia del accidente dificulta esta teoría. Una desaparición planificada no comienza con un accidente. Requiere control. Requiere tiempo. Aquí, en cambio, hay pérdida de control. El problema común de estas tres posibilidades es el siguiente. Ninguna coincide plenamente con la escena física. El escenario del bosque no produce rastros. El escenario del vehículo no produce testigos. El escenario de la huida planificada no explica el accidente. El expediente se bloquea exactamente aquí. Otro debate gira en torno al estado psicológico de Maura. ¿Entró en pánico? ¿Tomó una decisión?
¿O fue una ruptura momentánea? Pero la psicología por sí sola no indica una dirección. Cuando no está respaldada por datos físicos, produce interpretación. Y el expediente no busca interpretación, sino vínculo. En este punto, el área donde se cortaron las huellas de los perros vuelve a cobrar importancia. Este punto es el nudo del expediente. Pero el nudo no se desata. Solo se aprieta más. Otro detalle llamativo es la ausencia de señales de lucha en el lugar del accidente. La posibilidad de una toma forzada es baja. Pero no puede descartarse por completo. Esto da lugar a una cuarta posibilidad, más débil. Un encuentro casual. Pero este escenario tampoco tiene testigos. No produce rastros. Cada posibilidad contiene un vacío. Cada vacío hace que el expediente se vuelva más pesado. En este punto sé lo siguiente. Cuantas más posibilidades aparecen en un expediente, más probable es que la verdad se encuentre en un lugar más simple, pero más invisible. En el expediente de Murray, lo que no se ve es el momento de transición. Los primeros minutos después del accidente. Ese intervalo de tiempo está perdido. Sin comprender esos pocos minutos, ninguna teoría puede fortalecerse. Por eso, aquí el expediente no produce teorías tanto como delimita los límites de las teorías. Reduce lo que no puede haber sido. Pero no dice que fue. En la siguiente etapa, será necesario observar esto. ¿Qué preguntas siguen sin respuesta? ¿Y qué parte del expediente permanece en la oscuridad por esta falta de respuestas? En un expediente, el área más peligrosa no es donde hay respuestas, sino donde crecen las preguntas sin respuesta. En el expediente de Murray, esta área es el punto donde el tiempo se fragmenta. Los minutos entre el accidente y la llegada de la policía. Estos minutos han sido medidos, pero no han sido llenados. En ese vacío se tomó una decisión, pero no se conoce la dirección de esa decisión. Si Maura tomó una decisión consciente, ¿por qué no dejó ninguna señal? Si actuó en pánico, ¿por qué no hay rastros de pánico? Si intervino un factor externo, ¿por qué no hay indicios físicos de conflicto? Estas tres preguntas no se excluyen entre sí, pero ninguna se confirma por sí sola. Otro elemento llamativo es el silencio del lugar. Desde las casas cercanas nadie escuchó un grito, una llamada de auxilio, una discusión. Esto sugiere que el hecho ocurrió de forma breve y bajo control. Pero no está claro quién tenía el control. El control es un concepto crítico en los expedientes. Si hay control, hay plan. Si hay plan, hay rastro. Aquí no hay rastro. Esto devuelve el expediente nuevamente al punto inicial. Al accidente. A esos pocos minutos. Al movimiento no visto. Hay un accidente. Hay un vehículo. Hay una joven desaparecida. Pero estos tres elementos no se conectan entre sí. La primera pregunta del expediente sigue siendo la misma. ¿Qué hizo Maura en esos pocos minutos después del accidente? Esta pregunta parece simple, pero todo el expediente gira en torno a ella. Si Maura se hubiera dirigido a pedir ayuda, se habría tocado una puerta. Si hubiera intentado esconderse, habría dejado huellas. Si hubiera subido a un vehículo, habría un testigo. Si hubiera tenido un plan consciente, no habría habido accidente. Cada posibilidad debilita a la otra. Esto no cierra el expediente. Lo vuelve más pesado. La segunda gran pregunta es por qué Maura no pidió ayuda. El conductor del autobús estaba allí. Tenía un teléfono. Había casa cerca. Pero no se dirigió a ninguno de ellos. ¿Fue miedo? ¿Vergüenza? ¿Pérdida de control? ¿O la percepción de otra amenaza? El expediente no da una respuesta clara a esta pregunta. Pero esta elección tiene más peso que el propio accidente. Porque los accidentes ocurren. Pero no pedir ayuda es una decisión. La tercera pregunta tiene que ver con la dirección invisible.
¿A dónde quería ir Maura? ¿Por qué esa dirección no aparece en la escena física? Hay mapas, pero no hay una ruta clara. Hay indicios de preparación, pero no hay un objetivo definido. Esto indica una búsqueda mental. Pero una búsqueda no siempre produce un camino claro. La cuarta pregunta está relacionada con el tiempo. ¿Por qué esos pocos minutos son tan determinantes? Porque en los expedientes, un vacío temporal es un vacío de acción. Algo ocurre, pero no queda registrado. Y esa falta de registro se coloca en el centro del expediente. En el expediente de Maura Murray, lo que ha desaparecido no es solo una persona. Lo que ha desaparecido es el rastro de una decisión. No podemos saber qué ocurrió en la mente de una persona, pero leemos una dirección a partir de los rastros que deja. Aquí no hay rastro. Esto hace que el expediente vuelva constantemente al mismo punto. Al accidente. Al silencio. Al vacío. El expediente de Maura Murray sigue abierto. Y quizá la parte más pesada de este expediente no sea la respuesta, sino el propio vacío. Yo, como detective Álvarez, no cierro este tipo de expedientes. Los llevo en mi mente. Porque algunos expedientes no son valiosos porque se resuelvan, sino porque obligan a pensar. Este expediente es uno de ellos.